En la mesa durante la cena, mi hermana sonrió y dijo, estoy embarazada. Así que tomaré tu fondo para la universidad. Mis padres asintieron. Puedes trabajar, dijo mamá. Formará tu carácter. Yo solo dije, de acuerdo. Incluso abracé a mi hermana. Luego subí las escaleras, y mi teléfono se encendió con una alerta del banco. 10 minutos después, ella gritó mi nombre desde abajo. Mi nombre es Lizzie Brown. Tengo 18 años. En una cena en marzo, mi hermana sonrió desde el otro lado de la mesa. Apoyó una mano en su estómago y dijo, estoy embarazada. Así que tomaré tu fondo para la universidad. Mis padres ni siquiera parecieron sorprendidos. Mi madre alcanzó los guisantes y dijo. Puedes trabajar. Formará tu carácter. Siempre has sido la fuerte. Mi padre asintió como si ya estuviera decidido. Yo dije, de acuerdo. Me puse de pie, caminé alrededor de la mesa y la abracé. Luego subí las escaleras, me senté en el borde de mi cama todavía con los zapatos puestos. Y mi teléfono se encendió con una alerta del banco. 7 palabras, un número, saldo 0. 10 minutos después. Cale gritó mi nombre desde el pie de las escaleras con tanta fuerza que el perro se despertó. Todavía piensan que esa noche fue el momento en que todo se derrumbó para mí. No lo fue. Fue el momento en que todo finalmente comenzó a salir a mi manera. Si esta historia ya te hace sentir algo, dale me gusta y suscríbete. Pero solo si realmente te llega. Dime en los comentarios desde dónde estás mirando y qué hora es allí. Entonces, volvamos 3 años atrás. Al mes de abril en que cumplí 15 años y a la tarde en que mi madre firmó 2 hojas de papel sin levantar la vista de ninguna de ellas. Vivimos en la calle Hickory, en el lado este de Fond du Lac, Wisconsin. Es una casa de 1 piso y medio con un ático reformado. Y el ático es mío. La cocina y el comedor están conectados. Lo que significa que no existe tal cosa como una conversación privada en el primer piso de esa casa. Hay 13 escalones que suben a mi habitación. El tercero tiene una grieta en forma de V. ¿Y si te paras en ese escalón y te quedas quieto? Puedes escuchar cada palabra que alguien dice en la mesa de la cocina. En nuestra casa, no te decían las cosas. Las escuchabas por casualidad. Mi hermana Cale es 4 años mayor que yo. Al crecer, ella conseguía que la llevaran. Consiguió un auto a los 17 años, un sedán granate que mi papá le compró a un tipo en el almacén. Comenzó en la escuela técnica 2 veces y renunció 2 veces. Y ambas veces mis padres dijeron que encontraría su camino. Cuando Cale estaba molesta, toda la casa se reorganizaba a su alrededor como si fuera el clima. Yo recibí una palabra diferente. Me llamaban la fuerte. Sé exactamente cuándo comenzó. El funeral de mi abuelo. El verano en que cumplí 9 años. No lloré, no porque fuera valiente. Sino porque tenía 9 años y aún no había descubierto qué significaba realmente estar muerto. Mi madre le dijo a 3 personas diferentes ese día que yo era la fuerte. Y me lo ha estado cobrando desde entonces. Así es como funcionaban los 2 libros de reglas. Cale necesita ayuda. ¿Tú estás bien? Cale está pasando por un momento difícil. Tú siempre has podido manejar las cosas. Suena como un cumplido. Sigue sonando como un cumplido hasta que te das cuenta de que solo se dicen los 4 segundos antes de que alguien te pida algo. Hay un momento específico en el que pienso. En mi penúltimo año de secundaria, necesitaba $89 para las tarifas de 2 exámenes. Lo pedí en la cena y mi madre dijo que el dinero escaseaba ese mes. Y que yo lo resolvería. Lo resolví. Trabajé 2 domingos en el vivero. 4 días después, mi padre pagó la reinstalación del seguro del auto de Cale, que era de $210. Y nadie mencionó que el dinero escaseaba. No les cuento esto porque fuera lo peor. Les cuento porque era un martes y hubo unos 400 martes como ese.
Y ninguno de ellos por sí solo vale la pena como para molestarse. Así es como se hace. Nadie en mi familia me hizo una gran cosa de una sola vez. En abril de 2023, cumplí 15 años y me contrataron en el vivero Kettle Creek. En la carretera hacia el lago. En Wisconsin, un joven de 15 años necesita un permiso de trabajo. Y un permiso de trabajo necesita la firma de los padres. Mi madre me llevó un sábado por la mañana para obtenerlo. Luego fuimos al banco Fan Dulac Savings Bank porque necesitaba un lugar donde poner el dinero y... Una persona de 15 años tampoco puede abrir una cuenta por sí sola. Necesita a un adulto con ella. Así que mi madre firmó el permiso de trabajo. Luego, firmó la tarjeta de firmas. El mismo bolígrafo, la misma tarde. Le tomó unos 4 minutos organizar los siguientes 3 años de mi vida. Y lo hizo sin levantar la vista de ninguna de las hojas de papel. La cuenta se abrió como una cuenta de ahorros conjunta con un número que terminaba en 3305. Elizabeth A. Brown, Cheryl E. Brown. Ambos nombres estaban impresos en la parte superior de cada estado de cuenta. Y cada estado de cuenta llegaba a la casa donde mi madre recogía el correo. Durante 3 años, nadie en mi familia volvió a pensar en esa hoja de papel. Yo sí lo hice. Esa misma semana, mi madre dijo las palabras, la familia cuida de la familia. 3 veces distintas. Lo recuerdo porque había empezado a notar que ella solo lo decía cuando estaba a punto de necesitar algo. Kettle Creek está a 8 minutos de nuestra casa. Gil Hartman es el dueño y me contrató esa primavera porque fui la única persona que entregó una solicitud en papel en lugar de enviarle un mensaje de texto al respecto. ¿Apareces, niña?, dijo. Ese es todo el trabajo. Se trataba de acarrear bolsas de tierra, manejar la manguera, contar bandejas. Aprender qué plantas perennes pide la gente en mayo y cuáles nadie quiere hasta julio. Usaba guantes de lona que se secaban rígidos con el barro. Y los colgaba en el gancho junto a la puerta del garaje todas las noches. Me gustaba ese trabajo. Todavía me gusta ese trabajo. Esa es la parte que hace que el resto de esto sea más difícil de contar. Porque quiero que entiendan que yo no era miserable. Estaba ocupada y me sentía orgullosa de ello. Y pensé que eso contaba para algo en casa. Mi primer cheque fue el 21 de abril de 2023. Pago neto $12.75. Lo deposité en la cuenta y guardé el talón. Los guardé todos. No porque estuviera construyendo un caso. Quiero ser honesta sobre eso. Los guardaba porque me gustaba ver cómo la pila se hacía más gruesa. Una caja de zapatos naranja debajo de mi cama. Una banda elástica alrededor de cada año. Para el tercer año, las bandas elásticas no cerraban. La gente me pregunta cómo un adolescente ahorra tanto. Como si fuera un truco. No lo es. Es que nunca gasté nada de eso. Sin pagos de auto, sin alquiler. Empaqué mi almuerzo todos los días durante 3 años y compré ropa en el centro comercial de descuentos. En septiembre y luego no volví a comprar hasta el siguiente septiembre. El primer año ahorré un poco menos de 8.000. El segundo año, con el segundo trabajo, unos 12.000. El tercer año, unos 15.000. Ese es todo el truco. Trabaja en cada turno que te ofrezcan. No gastes nada y ten 17 años. En septiembre de 2024, agregué los fines de semana en Prairie Market. Empacando y reponiendo mercadería, la escuela, 2 trabajos, 5 horas de sueño. Ese mes de noviembre. Acarreé mantillo con el viento que venía del lago hasta que se me partieron los nudillos. Y compré un tubo de crema para las manos en Prairie Market con mi descuento de empleada y lo guardé en el bolsillo de mi abrigo todo el invierno. Nadie en casa me preguntó si estaba cansada. Mi madre sí me recordó que sacara la basura. Y un viernes de diciembre, se apoyó en el marco de la puerta de mi habitación y dijo: «¿Tienes el sábado libre, verdad? Cale necesita que la lleven a Green Bay». Dije que sí.
Siempre decía que sí. Así es como funciona hasta que deja de funcionar. A los 16 años, tenía 2 cuentas en ese banco, ambas conjuntas con mi madre. Porque así es como el banco lo hace para los menores de edad. La cuenta corriente para la gasolina, mi teléfono y el seguro de mi auto. La de ahorros para la escuela. La cuenta de ahorros era intocable, en teoría. Luego, en junio de 2024, mi tía abuela Arlene me llamó. Arlene Fass es la tía de mi madre, la hermana menor de mi abuela. Su esposo murió en 2021. Y esa primavera finalmente vendió su bote y una parcela de tierra cerca del límite del condado. Me sentó en la mesa de su cocina, la que tiene el mantel de vinilo a cuadros. Y deslizó un cheque sobre ella. $12,000. Ponlo en un lugar en el que tu madre no tenga que pensar, dijo. Pensé que se refería a que no lo malgastara. Tenía 16 años y, a los 16, así es exactamente como suena esa oración. Su chequera estaba abierta en la mesa cuando llegué. Ya había escrito uno antes de que yo llegara. No pensé en eso durante 2 años. Ese otoño, Cale me pidió $80 para gasolina y dijo que me los devolvería el fin de semana. Nunca volvió a mencionarlo, y yo tampoco. Quiero que sepan eso sobre mí antes de ir más lejos. Nunca fui de las que llevaban la cuenta. Cale nos dijo que estaba embarazada un domingo, el 8 de febrero. Trajo a Trent Bogle con ella, lo cual casi nunca hacía. Y esperó hasta que mi madre se hubiera sentado antes de decirlo. Mi mamá lloró del tipo de llanto bueno. Mi papá le dio la mano a Trent 2 veces. Me levanté y abracé a mi hermana, y lo hice en serio. Cualquier otra cosa que haya en esta historia, quiero que eso quede registrado. Estaba feliz por ella. A la mañana siguiente, $600 salieron de mi cuenta de ahorros. La línea de concepto decía, reparación del auto. Mi auto es un sedán de 2011 con 140.000 millas, y no había estado en un taller en 6 meses. Me senté en el borde de mi cama y me desplacé hacia atrás en la aplicación. Y luego seguí desplazándome, y ahí fue cuando descubrí que la aplicación solo te muestra 90 días. Al sábado siguiente, conduje hasta la sucursal y pedí 3 años de estados de cuenta. La cajera buscó mi nombre. Estás en la cuenta, así que sí, serán 3 años por el anverso y el reverso. Había una tarifa de $6. La pagué en billetes de $1, del sobre de propinas que guardaba en la guantera. El fajo salió de la impresora, aún caliente. Me senté en el estacionamiento durante 20 minutos sin encender el auto. Esto era lo que había allí. A partir de octubre de 2023, todos los meses. $200 salían de mis ahorros y se transferían a la cuenta corriente de mi madre. La que terminaba en 2114. 30 transferencias. La misma cantidad cada vez. El mismo día del mes, más o menos un fin de semana. $6,000. Lo revisé con un resaltador amarillo y el resaltador se quedó sin tinta en la línea 22. Así que las últimas 8 líneas tienen un amarillo más pálido que las primeras. Todavía conservo esa página. $6,000 no es un robo. Es un hábito. Y entonces recordé que ya le había preguntado al respecto una vez cuando tenía 16 años. Había notado una de las transferencias. Lo había mencionado en la cocina y ella dijo sin darse la vuelta desde el fregadero, es tu parte. ¿Cariño? Así funciona un hogar. Le creí durante 2 años. Le creí. Y quiero decir algo sobre eso porque sé cómo suena desde afuera. Cuando tu madre te explica algo con voz tranquila mientras lava los platos, no lo auditas. Simplemente no lo haces. Eso no es estupidez. Eso es lo que se supone que debe ser una familia. Casi se lo digo a Gil ese lunes. Llegué hasta la puerta de la oficina con los estados de cuenta en mi mochila. Pero él estaba al teléfono con un cultivador sobre un envío de hostas. Me quedé allí un segundo y luego fui a regar las plantas anuales en su lugar. En parte fue porque él se habría enojado en mi nombre y yo no estaba lista para escuchar a nadie.
Enojarse por eso en voz alta. En parte fue porque decirlo lo hace real. Y en parte, honestamente, fue porque aún no había decidido que ella lo hubiera hecho a propósito. Hay todo un mes ahí en el que todavía le estaba permitiendo a mi madre tener una versión de esto en la que ella simplemente era mala con el dinero. Así que ese sábado, saqué las facturas reales. Mi línea de teléfono y el seguro de mi auto juntos sumaban $128 al mes. Y desde enero de 2025. Había estado pagando ambos yo misma directamente desde mi propia cuenta corriente. 15 meses de eso. $1.920 cobrados 2 veces. Es un número pequeño en comparación con el resto, y casi no lo incluyo. Pero es el que me hizo decidir. $6.000 podría ser de una mujer desorganizada. El doble cobro no. Para cobrarme 2 veces, tenía que saber de qué era la primera factura. Doblé los estados de cuenta en 4 partes y los guardé en la caja de zapatos entre 2024 y 2025. No se lo dije a nadie. Ni a Gil, ni a la tía Arlene, ni a mi hermana. Puse una línea en el calendario de mi teléfono. 4 de marzo. Banco. El 4 de marzo era miércoles. Mi madre compró un pastel en Prairie Market, que es donde trabajo. Y la etiqueta de descuento para empleados todavía estaba en el fondo de la caja cuando la dejó en la Mesa. Cale lo olvidó y me envió un mensaje de texto la tarde siguiente. Mi papá me entregó un billete de $20 y dijo, 18. Que no se te suba a la cabeza. Nadie en esa cocina estaba pensando en lo que significan los 18 años en un formulario bancario. Yo había estado pensando en eso desde febrero. Ese sábado 7. Conduje 12 minutos al otro lado de la ciudad hasta la cooperativa de crédito La Quesore Federal. Credit Union. La mujer en el escritorio se llamaba Nadine Vitam, de servicios para miembros. Con gafas de lectura en una cadena de cuentas. Tenía un tazón de caramelos de mantequilla que nadie comía. Me abrió una cuenta de ahorros. Tomó unos 10 minutos. Luego giró el formulario de firmas en el escritorio y me hizo la pregunta en la que he pensado más que en cualquier otra oración de toda esta historia. ¿Alguien más estará en esta cuenta contigo? No, señora. Bien, dijo ella. Entonces es tuya. Luego hizo algo que nadie en el otro banco había hecho en 3 años, y fue explicarme el papeleo. Dijo que, en una cuenta conjunta, ambas personas son dueñas de todo el dinero. No la mitad cada una. Todo. Ambas al mismo tiempo. Cualquiera de los dos nombres puede retirar el saldo total cualquier día de la semana y el banco lo entregará sin hacer una llamada telefónica porque eso es lo que significa la segunda firma y es lo que siempre ha significado. Muchos padres no entienden eso cuando las configuran, dijo. Y muchos de ellos lo entienden perfectamente. No me estaba mirando durante la segunda parte. Estaba acomodando los formularios. He pensado en esa oración más de lo que ella jamás sabrá. Había una sola línea de firma en ese formulario. Una. Y debajo de ella, todo ese espacio en blanco donde va el segundo nombre. Luego le dije lo que quería mover. Hizo un gesto con la boca, no de forma desagradable, y abrió una pantalla diferente. Eso supera lo que la aplicación te permitirá enviar, dijo. Así que lo programaré aquí en mi escritorio. Enviaremos 2 depósitos de prueba para verificar el enlace y luego hay una retención de 10 días hábiles en cualquier cosa nueva. Lo más pronto que puedo. Liberarlo es el 26. ¿Te funciona? Eso funcionaba. Los depósitos de prueba llegaron la semana siguiente. 11 centavos y 34 centavos. Los verifiqué el 12 y Nadine programó la liberación para el 26 porque el 26 era el primer día que el sistema lo permitiría. Elegí la fecha más temprana que me dieron. Quiero que recuerden que la elegí el 12. Y quiero que sepan el motivo porque el motivo es aburrido. Quería que el dinero estuviera en una cuenta a mi nombre antes de empezar a pagar las facturas de la
Escuela. Eso es todo. Ese es todo el motivo. Nada en mí estaba planeando nada. Conduje a casa. Puse la carpeta de la cooperativa de crédito en la caja de zapatos con todo lo demás y cené con mi familia. Mi madre me preguntó si trabajaría ese fin de semana. Le dije que sí. Dijo que eso era bueno. El miércoles, 18 de marzo. Llegué a casa y el paquete de alojamiento de la Universidad de Wisconsin-Oshkosh estaba abierto en la mesa de la cocina. El borde superior había sido cortado con un cuchillo para mantequilla. Había una mancha de mantequilla en la esquina de la primera página. Ella no lo ocultó. Tampoco se disculpó por ello. 20 millas, Lizzie, dijo. La gente viaja más lejos que eso para ir a trabajar. No dijo que no. Dijo 20 millas. Me tomó hasta abril entender la diferencia. Los 8 días siguientes fueron extraños de una manera que no pude nombrar en ese momento. Mi madre cocinaba más. Mi padre subía el volumen del televisor. Cale vino 3 veces en una semana, cosa que nunca hacía. Y cada vez ella y mi madre terminaban en la cocina con la puerta del pasillo casi cerrada. Mi madre también fue inusualmente amable conmigo esa semana. Me compró un café el jueves. Me preguntó sobre el programa de enfermería. Dijo que siempre había pensado que yo sería buena con la gente. Lo cual es algo que no había dicho ni una sola vez en 18 años. Si alguien en tu familia es amable contigo de la nada, presta atención. No lo sabía entonces. Lo sé ahora. ¿El martes? Me paré en el tercer escalón durante unos 40 segundos y escuché 4 palabras en la voz de mi madre. No va a pelearlo. No bajé. Volví a subir a mi habitación, abrí mi aplicación bancaria y miré el saldo. Y luego la cerré e hice mi tarea de cálculo porque no había nada más que hacer con lo que acababa de escuchar. Jueves, 26 de marzo, sala de estudio de la quinta hora. A las 2:40 de la tarde, $2.000 salieron de mi cuenta de ahorros. La alerta llegó a mi teléfono a las 3:07. Alerta de retiro, $2.000 debitados de ahorros. 3.305. Saldo disponible, $43.6128. El teléfono vibró contra la mesa y el chico a mi lado miró. Lo leí 2 veces. No le envié un mensaje a nadie. No me levanté. Me senté allí por el resto de la hora y entendí algo con un tipo de claridad que nunca había tenido. Antes ni desde entonces. La cena de esa noche no iba a ser una conversación. Iba a ser un anuncio. Llegué a casa temprano y ayudé a mi madre a pelar papas durante 20 minutos y no dije una palabra. Ella me dio las gracias. Había panecillos en la mesa. Los noté antes de notar cualquier otra cosa. Mi madre compra esos panecillos precocidos 2 veces al año, en Acción de Gracias y en Pascua. Y era la 4ª semana de marzo. Había cerdo asado, que es algo de los domingos en nuestra casa y no de los jueves. Y había un tazón de guisantes congelados en el plato de melamina amarillo mantequilla que solo sale cuando alguien viene de visita. Nadie venía de visita. Duque estaba debajo de la mesa donde siempre está, con 11 años y sordo de un oído. Esperando que algo cayera al suelo. Cale ya estaba sentada cuando entré. Trent no estaba con ella. ¿Trent trabaja esta noche? Pregunté. Esto es asunto de familia, dijo mi madre, y me pasó las papas. Comimos un rato. Mi padre habló sobre un cambio de ruta en el almacén. Mi madre me preguntó sobre un examen de química. Fue tan ordinario que si no hubiera estado sentada allí con una alerta de las 3 todavía en mi teléfono, podría haberlo creído. Luego Cale bajó su tenedor, puso una mano plana sobre su estómago y me sonrió. Tenía 15 semanas de embarazo. Todavía no había nada allí sobre lo que descansar una mano. Quiero ser precisa al respecto porque es el detalle al que sigo volviendo. Ese gesto no estaba protegiendo nada.
Era un reclamo. Así que dijo, estoy embarazada. Así que tomaré tu fondo para la universidad. Simplemente tiene más sentido en este momento. Y luego miró a nuestra madre. Fue menos de un segundo. Fue el tipo de mirada que le das a alguien cuando has terminado la parte que practicaste. El apartamento tiene 2 habitaciones, continuó Cale. Y necesitamos algo más seguro que el Cavalier. Tú puedes volver a juntarlo. Eres la que es buena en eso. Tiene un patio, dijo. Y el Cavalier tiene 190.000 millas. No voy a poner una silla de auto en eso. Cada cosa que decía era razonable. Eso es lo que no podía superar estando sentada allí, línea por línea, oración por oración. Cada palabra que salía de la boca de mi hermana era algo con lo que una persona podría estar de acuerdo. Fue solo cuando las juntabas todas que te dabas cuenta de que nadie me había preguntado nada. Esperé. He estado en esa cocina toda mi vida y sé cuánto tiempo esperar. ¿Qué pasa con la matrícula?, dije. Mi madre alcanzó los guisantes. Puedes trabajar, dijo. Formará tu carácter. Siempre has sido la fuerte. Mi padre dobló su servilleta por la mitad y luego en 4 y dijo, tú eres la que puede manejarlo. Niña. Me había dicho una versión de eso toda mi vida, y solía gustarme. Esa es la cosa que no había entendido hasta esa noche. Siempre había sonado como si él viera algo en mí. Sentada allí con una alerta de las 3 todavía en mi teléfono. Finalmente escuché lo que realmente era. No era un cumplido sobre mí. Era una excusa para él. Si yo soy la que puede manejarlo, entonces él nunca tiene que hacer nada. He trabajado desde que tenía 15 años. Mi madre firmó el permiso que me permitió hacerlo. Ella dijo esa oración de todos modos, y no creo que se haya escuchado a sí misma decirla. Y esa es la parte que cambiaría si pudiera cambiar una cosa. Así que esto fue lo que hice. Dije, de acuerdo. Cale parpadeó. Eso fue todo. Solo de acuerdo. Me puse de pie. Caminé alrededor de la mesa y la abracé. Quiero explicar eso porque muchas personas no lo habrían hecho. Y he pensado en ello más que en cualquier otra cosa de esa noche. No fue una estrategia. No fue algo frío. Mi hermana tenía 22 años y estaba embarazada. Y Trent había estado en el taller hasta las 8 todas las noches de ese mes, y ella estaba asustada. Y el estar asustada era la única cosa verdadera en esa mesa. Así que la abracé y le dije, felicidades, Kai, lo digo en serio. Su suéter olía al suavizante de telas de nuestra madre. Todavía lava su ropa en la casa. Cuando me aparté. Mi madre me estaba mirando con una expresión para la que no tenía nombre esa noche. Parecía decepcionada. Me tomó unas 3 semanas entender por qué una persona se sentiría decepcionada por eso. Recogí mi plato. Lo enjuagué y lo puse en el escurridor. Luego subí las escaleras. 13 escalones. Los cuento. Los he contado desde que era pequeña. De la forma en que algunas personas tocan el marco de una puerta. En el tercero, me detuve porque escuché la voz de mi madre desde la cocina. Y era la voz más ordinaria del mundo. Era la voz que usas cuando has tachado algo de una lista. ¿Ves?, dijo. Te dije que ella estaría bien. Subí el resto del camino. Me senté en el borde de mi cama todavía con los zapatos puestos. Eran las 6:52. Transferencia completada. El saldo de su cuenta de ahorros es de $0. 7 palabras, un número. Lo leí una vez, luego abrí la aplicación porque la notificación no te dice nada. Y la aplicación sí. 26 de marzo. Transferencia externa Lakeshore FC Job 90021 US $43.6128 saldo disponible 0. Me senté allí y no me sentí triunfante. Quiero ser honesta sobre eso también. Lo que sentí fue una especie de silencio resonante.
De la forma en que te quedan los oídos después de apagar un motor ruidoso. No le envié un mensaje a nadie. No tomé una captura de pantalla. Hice los cálculos matemáticos sobre cuánto tiempo le tomaría a alguien abajo abrir su aplicación bancaria. Y luego me quité los zapatos porque los había tenido puestos desde las 6:30 de esa mañana. Tenía 8 minutos. Los pasé quitándome los zapatos. Me gustaría decirles que estaba pensando en la justicia. Estaba pensando en mi examen de química. Luego en si había dejado la manguera corriendo en el banco de propagación y luego, durante unos 4 segundos, en tener 9 años en un funeral y no llorar. Así es como sucede. La noche más importante de tu vida aparece vistiendo ropa normal. Esto fue lo que había sucedido esa tarde. Lo cual solo armé más tarde a partir de Cale y de un recibo que ella todavía tenía en su bolso. Alrededor de las 2. Mi madre le entregó a mi hermana su tarjeta de débito en el estacionamiento de un concesionario cerca de la carretera y le dijo que procediera a reservar el vehículo utilitario deportivo. Usa la mía, dijo. Ajustaremos cuentas esta noche. $2.000 para reservar un vehículo con tracción en las 4 ruedas usado con 90.000 millas. El tipo de depósito que no se devuelve. Luego mi madre le dijo que procediera a pagar la tarifa de reserva del apartamento de 2 habitaciones esa noche porque la oficina de arrendamiento aceptaba pagos en línea hasta la medianoche. $1.150. Cale intentó pagarlo a las 7. A las 7:02, la tarjeta fue rechazada. Fue a la cocina a buscar el teléfono de mi madre del mostrador donde permanece junto a la sal. Desbloqueado porque mi madre nunca ha bloqueado un teléfono en su vida. Y abrió la aplicación bancaria para ver que había salido mal. Vio un 0 y debajo del 0, vio una línea de texto con el nombre de su hermana en ella. Hice. Duque se levantó del suelo tan rápido que su collar hizo ruido. Bajé las escaleras sin nada en las manos. Tenía todo un plan sobre cómo iba a quedarme allí parada mientras mi hermana me gritaba. Y había decidido que no iba a responder nada. No lo necesité. No me estaba mirando. Estaba parada en el medio de la cocina sosteniendo el teléfono de nuestra madre en una mano y el llavero del concesionario en la otra y estaba mirando a nuestra madre. Mamá, ¿por qué dice 0? Mi madre dijo mi nombre. Mamá. Cale giró el teléfono. Dijiste que era nuestro. Mi madre no respondió a esa pregunta. Hasta ahora nunca ha respondido a esa pregunta. Lo que hizo fue volverse hacia mí y hacer una diferente. ¿Qué hiciste? Moví mi dinero, dije. ¿Y mi hermana? Que me había sonreído desde el otro lado de un cerdo asado 40 minutos antes y me había dicho que lo iba a tomar, miró a nuestra madre y dijo con una voz completamente diferente, ¿su dinero? Nadie en nuestra casa grita. Quiero que entiendan cómo sonó realmente esa noche, porque si se imaginan gritos, se imaginan a la familia equivocada. Lo que sucedió fueron 3 horas de voces muy tranquilas haciéndose cada vez más silenciosas en una cocina con la luz del techo encendida y los platos aún en el escurridor. Mi madre intentó 3 cosas en orden. Primero, intentó con la ley. Esa cuenta tiene mi nombre. La mía también, mamá, dije. El mío está primero. Ese es todo el argumento legal, y es por eso que no hay abogados en esta historia. Cuando 2 personas están en una cuenta conjunta, cualquiera de ellas puede sacar el dinero. Todo. Mi madre lo había estado demostrando 30 veces a lo largo de 30 meses. El 26 de marzo, yo lo hice una vez. No había nada que denunciar y nadie a quien denunciarlo. Y pude verla llegar a esa conclusión en tiempo real. De la forma en que ves a alguien darse cuenta de que la tienda está cerrada. Así que intentó la segunda cosa, que era que yo era egoísta. Lo dijo de unas 11 maneras diferentes. Que su hija estaba embarazada. Que la familia no hace esto. Que me había criado para ser mejor que una persona que lleva la cuenta.
Que mi hermana no tenía nada y yo lo tenía todo y estaba eligiendo un dormitorio universitario sobre un bebé. Luego intentó la tercera cosa, que era que me había alimentado y vestido durante 18 años. Dejé pasar la mayor parte. He aprendido que no tienes que responder a cada cosa falsa que dice una persona. Eliges una y te aferras a ella. ¿Me preguntaste?, dije una vez. ¿Alguien en esta casa me preguntó? El reloj del microondas pasó a las 12 mientras ella seguía hablando. Mi padre se fue a la cama antes de que terminara. No dijo nada al salir. Puso su vaso en el fregadero, tocó el respaldo de la silla de mi madre y subió las escaleras. Y esa fue su respuesta y fue la única respuesta que dio esa noche. La mañana siguiente era viernes. Me levanté a las 6:20 porque todavía tenía un turno después de la escuela y bajé a las 6:40 con la caja de zapatos bajo el brazo. La puse en la mesa de la cocina, le quité la tapa y comencé a colocar los talones de pago en filas. Duque se sentó y me observó por un minuto, luego volvió a bajar la cabeza. 36 de ellos. 3 filas a lo largo de la mesa por año. Con el papel ya suave y amarillo en los bordes por haber estado 3 años bajo una cama. Mi madre bajó primero, se detuvo en la puerta y no dijo nada. Mi hermana bajó unos 10 minutos después con una de las sudaderas de Trent y se detuvo en el mismo lugar. Siéntate, Kai, dije. No voy a decir nada. Solo lee. Se sentó. Tomó el que estaba más cerca de ella y resultó ser el primero. Vivero Kettle Creek. Pago neto $12.75. 21 de abril de 2023. Lo leyó durante mucho tiempo, más de lo que toma leer 9 palabras y un número. Y vi cómo ponía el dedo sobre el papel y no lo puso en la cantidad. Lo puso en la fecha. Y entendí que estaba haciendo una resta. Tenías 15 años. Ella dijo. Sí, durante 3 años. 3 años. Lo dejó. No tomó un segundo. Pienso mucho en eso. Que llegó exactamente a un solo talón de profundidad antes de no poder más. ¿Quién te dijo que era de mamá y papá?, le pregunté. No respondió de inmediato. Luego dijo, mamá lo hizo en 2024. Le di los estados de cuenta a continuación, los que tenían las líneas amarillas, 30 de ellos. Los leyó de la forma en que la gente lee un menú en un idioma que conoce a medias. Mamá, ¿qué es esto? Esa es su parte de los gastos de la casa. ¿Su parte de qué? El teléfono, el seguro del auto, cosas en las que ustedes dos no piensan. Así que puse las 2 facturas en la mesa, las reales. Las que tenían mi nombre y mi número de cuenta, y dije el número en voz alta una vez. $128 al mes pagados por mí desde mi cuenta corriente desde enero del año pasado. Mamá. Kale tenía ambas facturas en sus manos. Ella pagó su propio seguro. Ese no es el punto. Es un sí o un no. Ese no es el punto, Kale. Dijo esa oración 3 veces en 10 minutos. Llevé la cuenta. Me he convertido en una persona que lleva la cuenta y preferiría no serlo. Y mi madre es quien me convirtió en una. Aquí está la parte sobre la que tengo que ser honesta porque es la única cosa en esta historia que realmente tuve que decidir. Podría haber cerrado la caja. Podría haber dejado que mi hermana siguiera creyendo lo que le habían dicho durante 2 años y habría sido más fácil para todos, incluyéndome a mí. Nadie me obligaba a poner 36 hojas de papel en la mesa de la cocina a 1:15 para las 7 de la mañana. Hay una versión de ese viernes en la que voy a la escuela. No digo nada y empiezo de nuevo en agosto, a 20 millas de aquí. Y nadie en esa familia descubre nunca lo que realmente hicieron. La abrí de todos modos y no fue venganza y no fue para lastimarla. No estoy tratando de lastimarte, Kai. Le dije. Simplemente he terminado de ser la única que lo sabe. Se levantó y tomó su abrigo del respaldo de la silla. Llegó hasta la puerta. Luego se dio la vuelta.
En 2024, dijo, la tía Arlene te dio dinero. Dije, sí, y mi hermana se quedó en esa puerta durante mucho tiempo sin moverse. Podría haberme quedado callada y dejar que mi hermana siguiera creyendo lo que le habían dicho. En cambio, puse 3 años de talones de pago en la mesa de la cocina. Si esa fuera tu familia, ¿habrías abierto la caja o habrías dejado que permaneciera cerrada? Llamó a la tía Arlene desde el estacionamiento de la clínica veterinaria donde trabaja en su hora de almuerzo conmigo en el asiento del pasajero y el teléfono en altavoz entre nosotras. El parabrisas se estaba empañando. Había encendido los limpiaparabrisas una vez y luego apagó el auto. Tía Arlene, dijo, esta es una pregunta extraña. ¿Alguna vez me has dado dinero? Hubo unos 4 segundos de nada. Cariño, dijo Arlene, te di $12.000 en junio de 2024. Cale no dijo nada. Les di a ambas lo mismo, dijo Arlene. El mismo día. Los escribí en la misma mesa. Mi hermana miró directamente hacia adelante a través del vidrio empañado y dijo en voz muy baja. Nunca lo recibí. Esto era lo que eso significaba, y me tomó el resto de ese día asimilarlo. A partir de mediados de 2024, Cale se volvió fría conmigo. Nada dramático. Simplemente dejó de responder a las cosas y comenzó a hacer comentarios, pequeños. Sobre la favorita, sobre cómo a algunas personas les regalan las cosas. Asumí que estaba celosa de un cheque del que se había enterado y no había recibido. Y me permití resentirme con ella por eso durante casi 2 años. Y nunca le pregunté directamente al respecto. Porque no somos una familia que pregunte las cosas directamente. Le habían dicho en el verano de 2024 que la tía Arlene solo había pensado en Lizzie esa vez. No hagas un problema de esto, fue como se lo expresaron. Durante 2 años, pensé que mi hermana me odiaba por ganar algo. Ella pensó que yo lo había ganado. Conducimos hasta la casa de Arlene esa noche. Está a 15 minutos al oeste, pasando el límite del pueblo. Un camino de 2 carriles con el buzón al final de la grava. Tenía la chequera en un cajón del aparador. La verde, la misma que estaba abierta en la mesa de su cocina el día que me llamó. 2 talones, la misma fecha, 14 de junio de 2024, $12.000 cada uno. El mío decía mi nombre. El otro decía Cale Brown y debajo, con la letra de Arlene, que ahora tiembla un poco. Entregado a Sherry para pasarlo. Kai estaba entre apartamentos. Se estaba mudando. Arlene dijo que no tenía una cuenta estable. Tu madre dijo que se lo entregaría. Arlene llamó a su banco a la mañana siguiente y pidió una copia del cheque cobrado. Llegó en 3 días. En el reverso, en tinta azul, inclinado hacia la derecha, había un endoso. Cheryl Brown depositado en una cuenta que termina en 2114. Mi hermana lo miró por un rato. Ese no es mi nombre, dijo, principalmente para sí misma. Nadie falsificó nada. Mi madre firmó su propio nombre en el reverso de algo que no era suyo. Y un banco lo aceptó porque los bancos aceptan cosas. Y todos los adultos de la familia lo dejaron pasar porque nadie pregunta nunca. Descubrimos a dónde fue a parar, más o menos sentadas en esa mesa con el mantel a cuadros. El techo fue reemplazado en agosto de 2024, $5.400. Y recuerdo la camioneta en la entrada, una semana en Florida en marzo de 2025. Que costó alrededor de $3.800 con los vuelos. El resto simplemente se disolvió en compras del supermercado, una transmisión y una Navidad. Pusieron un techo sobre nuestras cabezas con eso. Dijo Cale. Kai, le dije. Pusieron un techo sobre sus cabezas con eso. Todavía hay una foto en el refrigerador de la casa de mis padres de ese viaje. 4 personas en una playa. 3 de ellas están sonriendo. Arlene volvió a poner la copia del cheque en el sobre y puso las manos planas sobre la mesa. La comida al aire libre es el 18, dijo. Todos vienen. En el camino a casa, Cale no dijo mucho. Luego, a 1 milla de su apartamento.
Dijo la primera cosa que me hizo pensar que podríamos estar bien algún día. Dije esa cosa en la cena, dijo. Ella la escribió, pero yo la dije. El 18 era sábado y hacían 55 grados. Lo que en Wisconsin en abril significa que todos se levantan para comer. La tía Arlene ha organizado una comida al aire libre el tercer sábado de abril desde que cualquiera puede recordar, y siempre hace demasiado frío. Y nadie lo ha dicho nunca en voz alta. 22 personas con chaquetas en un patio trasero. Platos de papel ablandándose, un mantel de vinilo con cerezas impresas. Sostenido con 4 clips de metal debido al viento que venía del campo detrás de su casa. Mi madre llegó temprano y trajo un pastel. Ella no lo sabía. Quiero ser clara en eso porque creo que algunas personas habrían disfrutado viéndola entrar y yo no. Subió por la entrada de vehículos con un molde de 9x13 con papel de aluminio encima. Y mi tía se encontró con ella en la puerta y le dijo, «¿Te ves cansada?» «Serre. Siéntate. Te serviré un plato». Y mi madre dijo, «Gracias», y se sentó. Vi la chequera verde unos 10 minutos después. Estaba al final de la mesa larga debajo de una pila de servilletas con una lata de café encima de las servilletas para que el viento no se las llevara. La gente comía. Brett, el nieto de mi tía, discutía con alguien sobre la apertura de la temporada de pesca. El hijo de un primo tiró una lata de refresco de naranja y todos movieron los pies al mismo tiempo. Entonces Arlene golpeó una cuchara contra un vaso de plástico. No sonó. Hizo un sonido sordo y apagado de la forma en que lo hace el plástico. Y eso fue lo que hizo que todos se dieran la vuelta porque era muy obvio que no era un brindis. No estaba de pie. Estaba sentada en una silla de jardín con un cardigan sobre los hombros. Y miró a mi hermana en el otro extremo de la mesa. «Cariño», le dijo, «¿en qué gastaste tu mitad?» Podías escuchar el viento en la lona del garaje. Cale dejó su plato. «Nunca recibí una mitad, Arlene. Quiero contarles exactamente lo que hizo mi madre a continuación porque lo hizo por instinto y él. Instinto es lo único honesto en ella». Redefinió la palabra. Entró al presupuesto del hogar, Arlene. Su voz era perfectamente razonable. Todos comieron de ese dinero. Eso no es lo mismo que tomar algo. No dudo que entró al presupuesto del hogar, dijo mi tía. Entonces no veo cuál es el problema. Entonces, ¿por qué le dijiste a Cale que la olvidé? Mi madre dejó su plato de papel en la mesa y se inclinó y la ensalada de papas se esparció sobre las cerezas. No tenía una respuesta para eso. No la hay. Cada explicación que funciona para el dinero deja de funcionar en el segundo en que agregas la mentira. Y mi madre había pasado 2 años sin darse cuenta de que había construido algo que no podía sostener. Ambas cosas. Espera, dijo Brett. Dejó su lata. Di esa parte de nuevo. Y ella lo hizo. Mi tía lo dijo de nuevo claramente, de la forma en que leerías una lista de compras. Y buscó debajo de las servilletas, puso la chequera verde en la mesa y la abrió en junio de 2024. Ahí fue cuando dije mi parte y fueron 4 oraciones. Y me gustaría que la gente supiera que no fue un discurso. He trabajado desde que tenía 15 años. Tengo todos los talones de pago. Hay 30 retiros de mi cuenta. Con los que nunca estuve de acuerdo. Luego me detuve y le dije la última a mi madre en lugar de a la mesa. No le quité nada a nadie. Simplemente dejé de ponerlo donde pudieran alcanzarlo. No traje ningún papel conmigo. Mis manos estuvieron en los bolsillos de mi abrigo todo el tiempo. Todo lo que pudiera probar algo estaba en una caja de zapatos en una habitación a 15 minutos de distancia. Y nunca he estado más segura de una decisión en mi vida. Porque en el segundo en que empiezas a pasar documentos en una mesa de picnic, te conviertes en una persona presentando un caso. Y yo no estaba presentando un caso. Estaba respondiendo a una pregunta que mi tía le había hecho a mi hermana, a un tío mío.
Del lado de mi papá, un hombre que lo conoce desde la escuela secundaria dijo, dale. ¿Es eso cierto? Mi padre no le respondió. Se puso de pie. Tomó su chaqueta del respaldo de la silla. Gracias por la comida, Arlene, dijo. Eso fue todo. Caminó por la entrada de vehículos, subió al auto y lo encendió. Y luego se quedó sentado allí con el motor en marcha y no puso la marcha. Se quedó sentado allí durante 4 minutos esperando. Luego mi madre salió, subió y se fueron. Él la esperó. Esa es la parte a la que sigo volviendo. De todo lo que sucedió en esas 4 semanas. Esa es la parte que aparece cuando me estoy quedando dormida. Mi padre, que sabía de los $200 al mes durante 30 meses. Que había doblado su servilleta en 4 partes en esa mesa de cena y me había dicho que yo era la que podía manejarlo. Sentado en un auto encendido en la entrada de la tía de su esposa con las manos en el volante. Esperando a su esposa. Más tarde. Cuando las hieleras estaban empacadas y solo estábamos nosotras dos apilando sillas en el garaje. Arlene se detuvo y se aferró al respaldo de una de ellas. Debería habérselo entregado yo misma, dijo. Lo sé desde 2024. Le dije que no era su culpa, que es lo que se dice. Es un poco mi culpa, dijo. Eso está permitido. Sucedieron 2 cosas en la última semana de abril que prefiero poner juntas en lugar de contarlas. Por separado porque así fue como sucedieron en mí. La primera fue Gil. Me llamó a la pequeña oficina detrás del invernadero. La que tiene el calendario de la compañía de fertilizantes todavía en abril. Y me ofreció un puesto a tiempo completo comenzando después de la graduación, durante todo el año. No por temporada. 5.50 la hora. Tendría que consultar con mi contador sobre incluirte en el plan, dijo. No prometo nada sobre eso, pero la puerta está aquí, niña. Lo decía con amabilidad. Eso es lo que necesito que entiendan. Era una buena oferta para un joven de 18 años en Fond du Lac. Y fue la única oferta que alguien me hizo esa primavera que no tenía ningún tipo de condición. Y mi madre ya lo sabía. Gil se lo había mencionado en Prairie Market en febrero en la fila de la caja. De la forma en que lo hace la gente en un pueblo de este tamaño. En febrero, antes de que a Cale se le notara el embarazo. Antes de que alguien dijera la palabra universidad en esa mesa. La segunda cosa fue esa señora Poole. Mi consejera me sentó y me explicó que el dinero a mi nombre cuenta en mi contra en los formularios de ayuda federal. 20 centavos por cada $1 cada año que lo tenga. Tener $43.000 en realidad reduce la ayuda que me dará el gobierno. Le dije que prefería que contara en mi contra a que contaran con ese dinero. Me mudé a fin de mes. 13 cajas de cartón. Mi padre salió al garaje y me ayudó a cargarlas. Y durante unos 6 minutos, ninguno de los dos dijo nada excepto de qué lado tomarla. Luego, con una caja equilibrada en el portón trasero, dijo la única cosa verdadera que dijo en todo esto. Sabía lo de los 200. Pensé que era justo. ¿Vivías aquí? Le hice una pregunta. ¿Alguna vez pensaste en preguntarme? Fue a buscar la siguiente caja. El auto estaba a su nombre. Yo había pagado $4.200 por él cuando tenía 16 años y estaba a nombre de Cheryl Brown. Y quiero que noten que les estoy diciendo eso sin ningún sentimiento en mi voz en absoluto porque he tenido 2 meses para llegar a eso. Dejé las llaves en el mostrador de la cocina junto a la sal. Le compré un auto compacto modelo 2010 a un tipo en Prairie Market por $2.400 y tiene una grieta en el tablero y arranca todas las veces. Duque me siguió hasta el borde de la acera, se sentó en la hierba mojada y esperó. Esa es la única parte de irse que tuve que hacer 2 veces. Mi madre me alcanzó en la puerta de la cocina en el último viaje. No estaba llorando. Tenía un papel en la mano, un pedazo de papel real, a lápiz, arrancado de un bloc.
Y lo había tenido pegado en el refrigerador detrás de la foto de Florida. Y lo sé porque lo vi allí en marzo y pensé que era una lista de compras. A tiempo completo en Kettle Creek son 36.000 al año, dijo. 500 al mes aquí y todo funciona. Lo calculé en febrero. No dije nada. Son 20 millas, Lizzie. 20, podrías dormir en tu propia cama. Y luego perdió el control durante unos 2 segundos. Los únicos 2 segundos en 18 años. Y dijo, tú nunca debiste ser la que se fuera. Ella nunca se ha retractado de eso. Ni esa noche, ni desde entonces. Y he dejado de esperarlo porque me he dado cuenta de que no lo experimenta como algo de lo que tenga que retractarse. Para ella, simplemente es verdad. Ahí fue cuando finalmente entendí de qué se trataba realmente la pelea. Y no eran $43.000. Mi madre no necesitaba el dinero. Me necesitaba en esa casa, trabajando a tiempo completo y pagando el alquiler. Siendo la fuerte por otra década. Y el hecho de que mi hermana estuviera embarazada era simplemente el único argumento que nunca se me habría permitido ganar. El bebé no era el motivo. El bebé era el lenguaje. Recogí la última caja. Cale siempre se iba a quedar. Mamá, dije. Simplemente necesitabas a alguien que pagara por ello. La puerta mosquitera rebotó en el marco detrás de mí. Ese es el último sonido que tengo de esa casa. Cale estaba parada en el borde de la acera con un sobre en la mano. El sobre estaba doblado por la mitad porque lo había estado sosteniendo demasiado tiempo. No era dinero y no era una carta. Era una impresión de la clínica. Fechas de citas. Una fecha de parto en la segunda semana de septiembre. Un código de seguro marcado con un círculo de bolígrafo. No te estoy pidiendo dinero, dijo. Esperé. De acuerdo, dijo. Te estoy pidiendo un poco de dinero. $1.500, un depósito y un primer mes de un apartamento tipo estudio porque ella también se mudaba. Y las horas de tren se habían reducido en marzo. Y ella ya había hecho los cálculos matemáticos 4 veces en su auto. Le dije que le daría una respuesta mañana. Quiero que sepan que lo decía en serio. No dije mañana para suavizar un no. Realmente necesitaba el día y pasé la mayor parte en el trabajo. Con las manos en la tierra y cambié de opinión unas 11 veces. Porque aquí está la cosa, nadie te habla de cuando logras salir. La primera cosa que te ofrecen una vez que finalmente tienes algo es la oportunidad de hacerlo todo. De nuevo con una persona diferente. Y ni siquiera se sentiría como la misma cosa. Se sentiría como amor. Dije no al dinero. Dije sí a algo más. Hay una clínica de asesoramiento financiero gratuita en el centro comunitario los martes por la noche. Sillas plegables, paredes color crema. Una mujer con una carpeta plastificada que se sentará contigo durante 1 hora y revisará tus números reales sin ninguna expresión en su rostro. Le dije a mi hermana que iría con ella cada semana durante el tiempo que quisiera. Me sentaré a tu lado todos los martes, le dije. No firmaré nada. Ni por ti. Ni por ellos. Ni nunca más. Se quedó callada un segundo y luego se rió. Y no fue una risa agradable, pero tampoco fue una risa mala. Todos dicen que eres la fuerte, dijo. No soy la fuerte, dije. Solo soy la que guardó los recibos. Miró la hoja de la cita en su regazo por un rato. Luego dijo, de acuerdo, la misma palabra, el otro lado de la mesa. Déjenme decirles lo que no regresó, porque creo que eso importa más que el resto. Los $6.000 desaparecieron. Nadie los devolvió. Nadie iba a devolverlos jamás. Y nunca pregunté. Y no hay versión de esta historia en la que un banco revierta 30 transferencias de 2023. Los $12.000 de mi hermana desaparecieron. Son un techo y una semana en Florida y unas 400 bolsas de supermercado. Los 2.000 que mi madre tomó el 26 desaparecieron.
Ese es el peor, en realidad, porque no compró nada. Fue una reserva de un vehículo que Cale nunca recibió, y no regresa. Y así. Los últimos $2000 del dinero que gané acarreando mantillo en noviembre no compraron absolutamente nada. Se los dejé de todos modos. La gente seguía preguntándome si iba a intentar recuperarlo y yo seguía diciendo que no y... Finalmente descubrí cómo explicar el porqué. Pedirlo significa que todavía estamos haciendo negocios. Eso no es perdón. Es una puerta cerrada con el cerrojo de mi lado. El auto se ha ido. Nadie ha sido arrestado. Nadie ha sido demandado. No hay sala de tribunal en esta historia, y nunca iba a haber una. Y si la estaban esperando, lo siento. Esto es lo que hay en su lugar. En un pueblo de este tamaño. La tía Arlene mantiene su lista de invitados en una hoja de papel legal en un cajón de la cocina. Y este año, 2 nombres están tachados con lápiz. Brett me envió un mensaje de texto al respecto en mayo. La abuela dice que la lista para la comida al aire libre es más corta este año. Lo dijo como si fuera un informe meteorológico. Alguien lo mencionó en la sala de descanso en el almacén de bebidas. Y mi padre no perdió su trabajo por eso. Perdió algo más pequeño y peor. Perdió la capacidad de contarle a la gente sobre su familia, lo cual solía hacer constantemente. Y ahora no lo hace. Mi madre todavía cubre turnos en el restaurante cerca de la carretera. Es buena en eso. Estará bien, de la misma forma en que siempre me decía que yo estaría bien. Cale y Trent se mudaron a su apartamento tipo estudio la primera semana de mayo. Él pagó la mitad. Ella pagó su propio depósito desde su propia cuenta, y me llamó desde el estacionamiento después. Y lo único que dijo fue, es muy pequeño. Y sonaba orgullosa de ello. No creo que mi madre alguna vez haya querido el dinero. Creo que quería que yo me quedara. Algunas familias llaman a eso amor. Y algunos de nosotros pasamos años aprendiendo que no lo es. Si alguna vez has tenido que elegir entre ser útil para tu familia y ser una persona en tu propia vida, me gustaría escuchar cómo elegiste. Déjalo abajo. Alguien que pase por aquí esta noche necesita saber que no es el único. El 30 de abril. Me senté en la mesa de la cocina de la tía Arlene con una computadora portátil y pagué $100 para confirmar mi inscripción y $250 para reservar una habitación en una residencia universitaria a 20 millas al norte de aquí. Tomó 90 segundos. Esa es la parte para la que no estaba preparada. 90 segundos, 2 clics, un correo electrónico de confirmación. Les tomó toda una cena planeada con los buenos panecillos para quitármelo. Y me tomó 90 segundos recuperarlo. Arlene dejó un vaso de té helado junto a la computadora portátil y no dijo nada. ¿Qué es la cosa más inteligente que alguien hizo por mí esa primavera? La escuela cuesta alrededor de $20,000 al año con todo incluido, la matrícula, la habitación. El plan de comidas, los libros. 4 años de eso es más de lo que hay en mi cuenta. El fondo cubre aproximadamente 2. El resto son préstamos y los veranos y todo lo que pueda conseguir los fines de semana. Y estaré trabajando todo el tiempo. Y eso está bien. Quiero ser exacta sobre esto porque es la forma real de lo que casi sucedió. Ese dinero nunca iba a hacerme la vida fácil. Era la diferencia entre ir y no ir. Eso es todo lo que siempre fue. Y ellos lo sabían y aún así lo tomaron. Y el argumento de mi madre era que yo podía trabajar. Nunca en mi vida he dejado de trabajar. La graduación fue el 29 de mayo, un viernes por la tarde. En un gimnasio que olía a cera para pisos y claveles. La tía Arlene se sentó en la segunda fila. Mi hermana se sentó a su lado con una mano en su estómago. 24 semanas y finalmente se notaba. Y cuando leyeron mi nombre, se puso de pie y aplaudió durante más tiempo del necesario. Y Arlene tuvo que tirar de su manga. Mis padres vinieron.
Se sentaron en la fila de arriba cerca de la puerta y se fueron antes de la última sección del alfabeto. Nadie se disculpó. Quiero decir eso claramente porque he visto muchas historias como la mía y con todos llorando en la entrada de vehículos y eso no fue lo que pasó. Y prefiero decirles la verdad que el final que preferirían. No hubo disculpa. No habrá una. Mi madre no cree que haya hecho nada y mi padre cree que no hizo nada, lo cual es algo diferente y, de alguna manera, no es mejor. Afuera en el estacionamiento después, Cale me abrazó por un rato. A la misma hora el jueves, dijo. Lo habíamos cambiado a los jueves debido a sus turnos. A la misma hora el jueves, dije. No somos unidas. Quiero tener cuidado ahí. No hemos sanado y ella no está perdonada exactamente. Porque no creo que el perdón sea algo que anuncias. Lo que somos son dos personas que finalmente se están conociendo por primera vez a los 22 y 18 años. En una silla plegable en un centro comunitario los jueves por la noche. Y ese es un lugar extraño para comenzar y es uno real. Guardo una cosa en mi billetera detrás de mi tarjeta de la biblioteca. Es un talón de pago. Vivero Kettle Creek, 21 de abril de 2023. Pago neto $12.75. Está doblado en 4 y la tinta se ha vuelto gris y apenas se puede leer la fecha. $102.75. Lo guardo porque es la primera cosa que alguien me pagó por ser útil y porque es la única prueba que necesito de que nadie en esa casa me dio nada jamás.